Soy Inti Hualapuro, soy de la comunidad de Azama, pueblo quichua Otavalo. Me dedico por una parte al arte y también al trabajo técnico en educación. Uno de los pilares por los cuales empecé a pintar fue primeramente para ir visibilizando nuestras vivencias. Como que se acabó tal vez esa etapa, después uno se va adentrando un poco más y lo que al momento siempre estoy tratando es de visibilizar más allá de la vivencia que se refleja en la cotidianeidad, es la sabiduría que está atrás de esas vivencias. Entonces, más que todo, tratar de reflejar los principios creadores, el par complementario y enanting, también la ciclicidad de la vida, la vincularidad, y de esa manera demostrar de que hay ciertos principios que pueden guiar nuestras prácticas creativas en la búsqueda de dar un mensaje de equilibrio en este contexto actual. Lo que yo conozco, creo que cada artista, sea a veces colectivamente o a veces de manera individual, va buscando sus espacios. Hay espacios en los que existe la aceptación, habrá otros espacios en los que tal vez ya tienen otros parámetros tal vez para aceptar o no aceptar obras. Entonces yo pienso que, por ejemplo, lo importante es que entre nosotros, entre personas que hacemos la gestión cultural, las personas que estamos haciendo arte, seguir creando más espacios, ¿no? A fin de que eso sea precisamente no estar necesitando de que alguien más vaya avalizando lo que estamos haciendo, las prácticas creativas, porque estamos haciendo historia, estamos creando conocimiento, estamos haciendo algo, tal vez una realidad un poco paralela a lo que se está entendiendo como arte en otros contextos. Entonces, como artistas quichuas o de pueblos y nacionalidades, creo que lo importante es ir generando espacios para nosotros mismos, para otros más, y que esos mismos espacios sean los que nos vayan consolidando y avalizando nuestro quehacer creativo y de creación de conocimiento también. Sí, bueno, mi simbología consta de una araña en el centro, es una espiral encerrada en un sol de 8 puntas. Más que todo me he centrado, bueno, la espiral, la ciclicidad de la vida y la capacidad de regeneración. El tema de la araña es que, bueno, yo pienso que, como dicen, a veces el ser humano, por no observar la naturaleza, nos hemos empezado a perder sabiduría también. Entonces, en ese sentido, yo he tenido algunas experiencias personales y a través de la observación de la araña, a través de ciertos encuentros, ciertas cosas muy personales que a uno le han pasado, entonces me he empezado a identificar. Y el hecho es que veo que mi vida en sí, tanto en el ámbito artístico, en el ámbito profesional, en otros ámbitos también, ha sido a través de ir creando redes, así como la araña, o sea, teje sus redes, y la idea es que para que esa red de alguna manera vaya armonizando, esa red también vaya creando otras redes. Entonces yo digo, mi quehacer ha sido, o sea, como muy laborioso por una parte, y también siempre tomando en cuenta de que la construcción que se hace siempre es como que para todos los lados, no es en una sola vía, sino es como que del centro vas creando para los lados, y de alguna manera me identifica como que el camino personal lo quiero llevar desde o sea, un camino hacia lo vertical y también hacia lo horizontal. Entonces, por esa razón está el símbolo con el que me he identificado para este evento, ¿no? Lo más lindo de este tipo de encuentros es que nosotros nos vamos fortaleciendo, nos vamos autoalimentando, nos vamos retroalimentando, y es un tipo de momentos, es un tipo de ¿qué se puede decir?, de formatos también, que desde lo informal vamos creando conocimiento, desde la amistad vamos creando conocimiento, desde la familiaridad vamos creando conocimiento. El otro tema también de que aquí nos sentimos súper libres de hablar en nuestro idioma, con quienes podemos ejercer nuestro idioma, con quienes debemos hablar en el idioma de relación intercultural, igual podemos hablarlo. Entonces es un ambiente como que a uno le hace ver de que puedes seguir creando conocimiento a través de tu lengua también, a través de tu idioma. Y eso es una de las barreras que también debemos tratar de impulsar, ¿no? De que normalmente se ha creído de que el conocimiento, o sea, de que nuestras lenguas ancestrales no son capaces de transmitir conocimiento, y más aún eso es a lo contrario. Más bien dentro de nuestros idiomas ancestrales hay muchos códigos. El tema mismo de por qué ahora el término Pachamama, ahora todo mundo podemos manejarlo, es como un préstamo de la cultura andina quichua que se ha prestado al mundo. ¿Por qué? Para entender una concepción de la vida, del cosmos, de la naturaleza, como algo que es parte de nosotros, como algo que nos cobija, no algo que es hombre naturaleza, sino parte de nosotros, nuestra madre. Entonces, y así se puede hablar de otros términos como muyu, el muyuy, el tincuy,
Entonces yo pienso que estos espacios en los que podemos también ejercer el idioma, o sea, es súper, súper. Y qué mejor de que podamos también reflejar a través del arte y seguir, como decía, seguir haciendo esos lazos, ¿no? Esas redes. Entonces para mí es súper importante y felicito más bien a las personas que están en este quehacer, porque es lo que nos va de alguna manera otra vez alimentando y dándonos cuenta de que, bueno, no somos una cultura estática. Nuestros discursos también van cambiando, o sea, tal vez a través de este enriquecimiento que tenemos veremos otras perspectivas más allá, y eso es lo importante, ¿no? De que sigamos reencontrándonos entre nosotros, pero que no se quede en un reencuentro entre nosotros, quichuas, andinos, no, sino más bien esto es como para fortalecernos y para abrirnos, para poder reconocer a otras culturas, para poder valorar los aportes de otras culturas hacia nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, para mí es súper importante de que tengamos muy claro, lo que estamos haciendo es una retroalimentación hacia adentro, pero no para quedarnos así, como quien dice, así con una barrera, sino más bien es como para florecer más aún. Y eso sería mi entendimiento, ¿no? Y eso es lo que quisiera que como artistas quichuas andinos sepamos de que no, lo que estamos haciendo entre nosotros no es para encerrarnos, sino es para fortalecernos y abrirnos, compartir y también tener la capacidad de receptar todo el cúmulo de conocimientos, de experiencias que hay de otras culturas. El formato me encanta porque es como decíamos, ¿no? Como que de alguna manera lúdica, pero ahí está una información clave de toda la dinámica que ha tenido cada artista en cada año, en cada periodo, y también lo que decíamos, podríamos ir complementando con lo que paralelamente a ese periodo artístico estaba pasando. Por ejemplo, el tema de la pandemia, nos dábamos cuenta de que justo el año de la pandemia hubo muy poca actividad, entonces hay factores externos que afectan, ¿no? Entonces digo, bueno, es como una manera de sistematizar de manera, por una parte estética, por otra parte lúdica, y como que al espectador le puede llenar el hecho de ver el trazo mismo, de alguna manera con ese símbolo uno ya va viendo, va teniendo luces de qué es lo que está planteando tal o cual artista. De mi parte, o sea, que esté un símbolo mío ahí conjugado con los otros, es una alegría fuerte, es una alegría súper grande, y como que cada cromático, cada símbolo tiene su propia cromática, pero como son tan diferentes, eso mismo como que genera un contraste entre ellos y les da un mayor realce a cada uno. Entonces, como algo que se va complementando ahí. Ari ñuka manda kaita nipayman, ñukanchi kay kunan kay generación mi shu yuyay hapina kanchi. Ñukanchipi mi tian waranga watakunapi chay tukuyta shuk shimita maski makanakuypipash kunan punchakaman charishkata kati wiñaykunaman yalichina shuk decisión kan, y chay shuk decisión conscienteta hapishpaka ñukanchik wawakunaman riqsichina kanchik. Ñukanchik wawakunaman si ñukanchik generación na chayta shinanchik na concienciata hapinchik, chayka waranga watakunapi shimita yachaykunata tukuy ushaykunata kay uraskama apamushkatami chaypilla fitiklaya shinanchima. Entonces chaymantami ñukamantaka nipani tukuyllakunallita, o sea, ñukanchik shimita rimashpa katishunchik, ñukanchik shimipi ñukanchik wawakunata huyaywan rimakpika wawakunapas rimanchami na obligashpa, sino más bien wasikunapika maymanta shuk imashani runa shimikunata o idiomas minoritarios nin chaykunata ñawpaman churanapaka militante kana kanchik nin, na shuk rato golla na como moda o na maypi kashpalla rikuchinapalla, sino que chaytapacha yuyaypi hapishpaka wasikunapika shuk espacio hegemónico kana kan. Ñukanchik shimi kashkapi rimayta ushpakarin, ñukanchik wasi ukupika ñukanchik shimi kashkapi rimashpa ñukanchik aylluta shinchiyachinchik y ñukanchik wawakunapish maypipash na pingaylla ñukanchik shimita rimanajuchu. Chayka shinami ñukanchikkunarasqa más o menos shuk imash tiyukunashnalla kanchik shuk oasis cuentakunami shuk fenómeno tiyan. Shuk desiertota yuyashun, chay desiertopimi kanga ñukanchik shimikunaka kaypi shuk oasis, shuk ayllu charinga runa shimita, kaypi shuk ayllu charinga kaypi, entonces ashata kaypi chaypi kanchik, entonces oasis cuentawakuna kan, entonces chaykunapika si ñukanchik shimita ashtawan wiñachingamunashpaka chayman gentita kimichiriana kanchik, chay ushayta chay munayta charichun. Entonces chayta nipani ama sakishun ñukanchikpillami tiyan shuk decisión kan na ashtawanchu.